doctor Sandler de venir a hacerle una pequeña exposición, porque después de haber leído el trabajo de Alberdi respecto de la crítica al Código Civil, encuentro que dice tantas cosas tan ciertas, dichas hace 150 años atrás, que se han cumplido cabalmente, que realmente cuando uno lee eso se le ponen los pelos de punta, y me impactó muchísimo el trabajo. La vida cuenta del desorden jurídico que efectivamente impera en nuestra sociedad y que ha sido el motor de este desorden jurídico, de esta violencia que se desata y de esta improductividad que tenemos los argentinos. Quería ver si podíamos escarbar un poco para ver qué hay de cierto en todas estas apreciaciones que había hecho Alberdi, con la idea de evitar la sanción del Código Civil, porque si es cierto que la Constitución de 1853 hablaba de dictar códigos, lo decía en el sentido de que fue copiada de la Constitución de California. Al ser la Constitución de California un Estado, ese Estado podía ser unitario. Pero cuando la Constitución de 1853 se refunde en 1860 con la Constitución de los Estados Unidos, es decir, ahí toma un carácter netamente federal, y para eso se hace esa refundición de la Constitución con la de Estados Unidos, realmente pierde sentido y es una contradicción dictar códigos, porque el código es unitario. Entonces, una de las primeras sentencias que genera Alberdi es dice, este código va a terminar con la república y con el federalismo. Y efectivamente nosotros vemos que el federalismo en la Argentina hoy es nada más que una enunciación y nada de eso existe. Entonces Alberdi dice claramente, ¿cómo puede ser que tengamos una constitución nacional federal enfrentada con un código civil unitario? Bueno, así que esto podría estar explicando un poco este asunto. Alberdi dice también, o sea, insisto que tiene muchas apreciaciones, yo saqué algunas horas para tratar desde ahí empezar a encauzar la conversación. Dice, el Código Civil será más poderoso que todos los ejércitos del Brasil para anexionar la sociedad argentina a la del Brasil. Y efectivamente, si vemos lo que ha pasado después de un tiempo, donde las grandes empresas argentinas fueron todas extranjerizadas y la mayoría finalmente a manos brasileras, muchas empresas grandes también pasaron a manos chilenas, si se quiere, y bueno, ¿cómo pudo haber visto esto? Que había en el Código Civil que tanto le llamaba la atención a Alberdi para decir estas cosas. Después dice, sancionar el código y veréis todos los días cambiar la base de la propiedad, el sistema de los contratos y la atribución de los gobernantes. Y esto es efectivamente lo que pasa en nuestro país, que no hay, en nuestro país, lo acaba de decir, bueno, no sé, todo vale. Y fíjese lo que acaba de pasar ahora con el campo, o sea, nadie tiene sobre seguro absolutamente nada. Entonces, esto me llevó a mí a leer el Código Civil y por qué Alberdi decía estas cosas. Otra sentencia que él dice que me parece muy importante por la certeza que tiene, dice, el Código Civil degradará el trabajo hasta hacerlo digno del esclavo y realzará el robo y el latrocinio como fuente genuina de la propiedad. Por supuesto que dice que este Código Civil es antidemocrático, es jerárquico y imperialista. Y yo entiendo también que el Código Civil ha sido la herramienta fundamental para evitar el principio de igualdad de la Revolución Americana. O sea, a través del código, ese carácter jerárquico y relativista que tiene, ha sido la herramienta para despojar a los indígenas y a los dueños de la tierra de sus derechos civiles. Por eso es que en toda América Latina vemos todos los indigenismos revolucionarios tan revueltos porque han sido sometidos a una injusticia, a la falta de derechos civiles respecto de sus tierras o de sus derechos, ¿no? Bueno, en otros puntos dice, ¿cómo puede ser que el Código Civil hable de derechos relativos
y no nombre ni una sola vez los derechos absolutos enmarcados en la Declaración de Derechos de la Constitución. O sea, ahí también hay otro choque y efectivamente descubro que prácticamente muchísimos artículos, sobre todo los que hacen referencia a los derechos reales, están relativizados, ¿no?, en el Código Civil. Entonces, no hay precisión sobre los derechos de las personas. Se dice, este derecho es algo que, por cuestiones de fuerza mayor, o sea, uno es dueño de lo suyo mientras el Estado no necesite de ellos. Está permanentemente sobrevolando estas cuestiones en el Código Civil. Bueno, todo esto me llevó, dice, ¿cómo vamos a sancionar un código que declara derechos relativos enfrentados a los derechos esenciales que declara la Constitución? Y finalmente también dice, el Código Civil en la superficie respeta la propiedad privada, pero en el fondo es comunista. O sea, todos estos interrogantes a mí me llevan a tratar de encontrar cuáles son las fuerzas que se encuentran presentes en el Código que han hecho que estas sentencias del Alberdi sean ciertas. Porque si bien él hace trabajo respecto, por ejemplo, cuando hace la omnipotencia del Estado, la negación de los derechos individuales, él habla mucho de cómo era, él dice, la tiranía moderna se debe a la concepción greco-romana de patria y patriotismo que nuestras universidades tomaron de la Francia. Entonces él explica cómo funcionaban la patria y las villas en Roma, citando por supuesto a Poulenc, un historiador. Y hace explicaciones, genera explicaciones muy interesantes de ese sentimiento que existía de pertenencia a la patria o a la villa y a dar la vida y a darse, pero no llega a profundizar y a demostrar que en aquellas situaciones no existían los derechos individuales, y tampoco, y esto es lo que vengo a tratar de poner en pie, en tela de juicio por lo menos. Yo encuentro que durante toda la época clásica y durante el naturalismo religioso no existe el derecho de propiedad en el sentido subjetivo que hoy conocemos. Es decir, hoy el hombre es dueño de la cosa. En la cultura grecorromana, el hombre podía ser dueño de utensilios, pero no de los bienes de producción. Cuando en la cultura grecorromana se habla de la propiedad de los bienes de producción, se está hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con los derechos de propiedad de los modernos. Yo lo trato de separar, así como Poulenc y algunos otros hablaban de los antiguos y de los modernos para diferenciar épocas. He preferido usar esa terminología, ¿no? Entonces, yo veo que en la cultura grecorromana y hasta avanzada la Edad Media, la propiedad, cuando se habla de propiedad, se está hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con la propiedad de los modernos, que se empieza a insinuar fundamentalmente a partir del siglo XVII con Hugo Grocio en Holanda, y que después genera toda esta corriente de derechos individuales que ganan el corazón de Inglaterra y después de Estados Unidos, y durante un tiempo pasan a la Argentina. Cuando en la cultura grecorromana se habla de propiedad, se está hablando de las propiedades del terreno, para detectar fundamentalmente cuáles eran las capacidades productivas de ese terreno, para en base a eso generar un impuesto o una colaboración hacia el dueño del dominio, que por lo que veo el dueño del dominio era o el rey o después fue el papa, pero nunca la gente, el destinatario de la propiedad, del derecho de propiedad, no era dueño de la propiedad en el sentido que lo tienen los modernos hoy. Es decir, cuando
la propiedad lo que trataba de, inclusive cuando Ulpiano habla de dar a cada uno lo suyo, no está hablando del derecho subjetivo de la propiedad, está hablando de darle a cada objeto y descubrir sus propiedades. Es decir, la villa que esté, había que detectar cuál era la capacidad contributiva de la villa que estén en suelos altos y diferenciarla de las villas que estén en suelos bajos o suelos menos productivos. Y entonces, así como se estudiaban las características físicas o químicas, también se estudiaban las propiedades de los bienes de producción para tratar de detectar cuál es su capacidad contributiva. Entonces, si esto es así, durante toda digamos hasta el siglo XVII, hasta que aparece el derecho subjetivo y los derechos individuales, porque inclusive estuve viendo que las peleas de los franciscanos por renunciar a la propiedad, lo que ellos querían era renunciar a la propiedad, o sea, no querían pagar impuestos, no querían tener que trabajar por la cosa y rendirle tributos al Papa. Por lo tanto, un franciscano que se llamaba Guillermo de Ockham luchó mucho para lograr la independencia de los franciscanos. No era exactamente que estaban renunciando a la propiedad de los modernos, que hoy tenemos esa idea que querían renunciar a los bienes. Lo que ellos no querían era tributar, porque ellos eran sacerdotes y no tenían por qué tributarle al Papa, que era otra corriente. Entonces, esta distinta concepción del derecho hace que efectivamente veamos que en toda la cultura grecorromana el dominio de la tierra era colectivo, pertenecía a las gentes. Las villas, los gentilicios, o sea, los grupos que participaban de las villas, que pertenecían a un mismo grupo de genes, familias emparentadas normalmente, ellos eran destinatarios de la propietas. Pero no había un personaje destinatario en el cual se hacía carne el derecho de propiedad. Así que la propiedad siempre fue colectiva y las villas tenían que contribuir al Papa o al Rey, según haya sido la época, para sostener este poder central. Y esta confusión en este término que se llama propiedad, se ha prestado una enorme confusión, porque yo veo que todos los que han interpretado la propiedad de los antiguos la hicieron con el carácter de los modernos, y esto ha llevado a una confusión. Por eso es que yo pienso que cuando Alberti dice de que el Código Civil en la superficie respeta la propiedad, en términos subjetivos, la propiedad individual, pero que en el fondo es comunista, es porque el Código Civil está enraizado en todos estos códigos de la Edad Media y el Código de Justiniano, todos estos códigos que no tenían presente el derecho de propiedad en los términos de los modernos, donde no existía el abutendi, por ejemplo, el uso y abuso de la cosa, sino que cada uno debía hacer la explotación que la cosa se merecía, no podía ir más allá. Era muy parecido al concepto de propiedad que hoy tendríamos respecto de los mares. La gente salía al campo y cosechaba lo que el campo le daba, cazaba lo que podía cazar, y por supuesto cuando uno habla de cultivos en la Edad Media está hablando de cultivos muy escasos, no se puede comparar con los cultivos modernos. Lo que se cultivaba eran las huertas y muy pocas cosas, ¿no? Entonces pienso que es una primera error, una primera situación y fuente de conflicto, porque lo que después aparecería como una evolución de los conceptos de propiedad privada, o sea, cuando Marx dice que el comunismo es la fase superior del capitalismo, no es así. Lo que el comunismo está representando es la imposibilidad de los sistemas codificados
de evolucionar precisamente porque están codificados y atados, y entonces es una vuelta para atrás, no una evolución, sino una involución hacia el concepto de propiedad de los modernos, donde inclusive Alberdi habla y dice con claridad que la propiedad en la época grecorromana se veía solo sobre los bienes de producción, pero no sobre los utensilios y las cosas. ¿Por qué? Porque él lo está analizando con el concepto moderno de propiedad. Entonces él no llega a ver esta otra situación, porque son dos sistemas que parecen antagónicos, pero que comparten un mismo nombre, que es el nombre de propiedad. O sea, la propiedad privada aparece recién en el siglo XVII, con todo un proceso evolutivo y que fundamentalmente tiene base en la evolución de los mercados y la evolución de la población. O sea, los mercados hacían que cada vez se iban incorporando mayor productividad por un lado, y además una especie de migración. Todo esto se acentuó con las migraciones de las villas hacia las ciudades y por lo tanto con la división del trabajo. Todo eso hizo surgir o hacer nacer los derechos individuales y la sociedad que efectivamente más adelante estuvo, seguramente que por su condición de estar tan presente en el derecho internacional, fueron los holandeses, ¿no? por dedicarse tanto a la navegación Entonces, ahí yo creo que hay un primer punto de conflicto en el cual se nos empieza a embarrar la cancha, y todos los sistemas codificados, al estar codificados, quedaron anclados en la propiedad de los antiguos. Esta es la sensación que tengo por los escritos y por la forma de presentarse inclusive en nuestro Código Civil. Por eso es que para cada una de estas instituciones, fíjese que a mi entender, por ejemplo, la codificación y el positivismo, ya empieza, o sea, algunos hablan de que el positivismo empieza con Kelsen, pero antes el Código de Napoleón y antes el Código de Justiniano, y antes del Código de Justiniano, yo he visto ahí por un trabajo de Popper que Cicerón en el año 200 traduce mal un principio griego y dice: todos debemos ser esclavos de la ley para que podamos ser libres. Donde él equivoca y traduce, en vez de ser nomos, en vez de traducirlo por jus, o sea derecho, lo traduce por lex, o sea ley. Con esto le da una autoridad al legislador, o sea a él, para hacer lo que quiere y poder crear el derecho. Porque en Grecia y en la Roma republicana el derecho estaba por encima de la ley. La ley no podía contradecir el derecho. Y esto fue lo que llevó desde el año 200, o sea, desde que Cicerón hace esta interpretación, a una creciente inestabilidad en Roma, a crear el derecho como hacen hoy los positivistas, a inventar el derecho, y eso lleva a una inestabilidad que genera primero la etapa imperial de Roma, todos los países que han codificado se quisieron hacer imperios también, y después su posterior caída. Y finalmente termina en la codificación de Justiniano, que lo que intenta la codificación de Justiniano es tratar de ponerle un poco de orden a ese desorden que había generado la idea de la ley puesta, digamos, por voluntad del legislador. Entonces ahí yo encuentro dos primeras cuestiones que, por supuesto, esto que hace Cicerón después lo revive Montesquieu en 1750, cuando escribe El espíritu de las leyes. Por eso a mí me sorprendió cuando Ortega dice que Francia en 1750 claudicó. Y fue en 1750 precisamente cuando se redacta el espíritu de las leyes, donde Montesquieu vuelve a caer en la trampa que cayó Cicerón. O sea, Montesquieu decía algo, así a ver si me ayuda, que todos
seremos libres si todos hacemos lo que la ley permite hacer. O sea, le daba a la ley y por lo tanto al legislador unas características omnicomprensivas, y esto generaría una alta inestabilidad en Francia, que lo llevaría a la Revolución Francesa y después a su permanente inestabilidad hasta nuestros días. Y Francia así pierde el dominio y la hegemonía que tenía hasta un tiempo. Así que yo ahí tiro dos cosas sobre... A ver, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere usted? No, yo veo esto que... La primera impresión que yo tengo, sí, y pensando que un tercero no va a haber, sí, entonces hablemos para el tercero. La primera impresión que yo tengo es que usted me tiró una enciclopedia. Claro, son muchas cosas muy pesadas. Entonces me tiró una enciclopedia, pero que, diría yo, está hecha en borrador. Es decir, una enciclopedia en borrador, seleccionando algunos elementos que le permite dibujar una especie de, no digamos evolución universal, porque en todo caso llegaríamos hasta el Imperio